Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz te nombro hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara bandera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara bandera te grita presente. Cuando apareciste llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano, terco indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara entera te grita presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto, desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando los afiches del tirano sean insepultas huellas de la escoria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente.
Acerca muchachos de la juventud para acá, acerca más muchachos para acá. ¿Ah? Hermanos nicaragüenses, familias de este pueblo heroico de Diriangén, de Rubén, de Sandino, de Celedón, de Gulanwork, cayendo bajo la pedrada de nuestro héroe Andrés Castro. Nicaragua, tierra de héroes, de patriotas como Carlos. Hoy Carlos está cumpliendo 85 años de nacimiento, 85 años. Tomás era un poco mayor que Carlos. Ambos nacidos en Matagalpa. Tierra que, como en todos los municipios y pueblos de Nicaragua, han dado hombres y mujeres dispuestos a defender su casa, su familia en primer lugar. Eso defendemos. Cuando defendemos la patria, estamos defendiendo nuestro hogar, estamos defendiendo el campesino, su pedacito de tierra, que trabaja con gran esfuerzo. Estamos defendiendo el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Por eso es que se multiplican tanto los patriotas en el mundo y en nuestro país. Precisamente en Cuba, un pueblo de patriotas que dio su abrazo fraterno a nuestro hermano Carlos. Un pueblo heroico donde los cubanos han sabido defender sus derechos básicos y los siguen defendiendo. A pesar de un bloqueo brutal, este es el bloqueo que ha durado más que cualquier otro bloqueo, que cualquier otro sitio en la historia de la humanidad. Han habido bloqueos, sitios que han durado mucho tiempo, donde ha corrido mucha sangre. Aquí ha sido un bloqueo en el que el imperialismo ha combinado agresiones militares, terrorismo, con bloqueo económico. Es decir, negarle el derecho al pueblo de Cuba a trabajar, negarle el derecho al pueblo de Cuba a tener educación, a tener salud. Le han querido negar esos derechos al pueblo de Cuba y no se los han podido arrebatar. Un bloqueo brutal que ha significado pérdidas económicas inmensas y también pérdidas
de vida de seres humanos, que por falta de un medicamento que quedó bloqueado, aún teniendo Cuba el dinero para comprarlo, aun cuando el medicamento está siendo comprado en un país que no es Estados Unidos, sencillamente las garras del imperio se extienden hacia ese país y le prohíben venderle a Cuba ese medicamento. O le prohíben venderle maquinarias y equipos. Y les prohíben venderle de todo. Ha habido una votación en Naciones Unidas y la inmensa mayoría de los países del mundo han votado en contra del bloqueo. Han dicho 183 votos. Estamos contra el bloqueo, que se levante el bloqueo. Lo han dicho con toda claridad en Naciones Unidas, donde el canciller de Cuba, nuestro hermano Bruno, hizo toda una exposición de los daños que el bloqueo ha provocado en el pueblo de Cuba. Y solamente 2 países votando en contra: Estados Unidos e Israel. 2 países votando en contra. Y 3 países latinoamericanos sometidos al imperio, que antes votaban en contra del bloqueo, aún cuando siempre han estado sometidos al imperio, pero tenían la decencia, tenían todavía el mínimo de dignidad de votar en contra junto con todos los países del mundo. Ahora se abstuvieron. No se atrevieron a votar junto con los Estados Unidos y junto con Israel, pero se abstuvieron. Menos mal que se abstuvieron. Y en este día en que conmemoramos el aniversario del nacimiento de Carlos, nuestro comandante, Carlos Fonseca, con él le expresamos nuestra solidaridad una vez más al pueblo de Cuba. En Cuba conoció la tiranía, la dictadura impuesta por el imperio yanqui durante siglos, hasta que finalmente se liberó. Y eso es lo que no admiten los imperios. No admiten que una nación, que un pueblo que ha sido colonizado por ellos, que ha sido ocupado por ellos, que ha sido explotado por ellos, donde siempre han puesto gobiernos ellos, que de repente ese pueblo decida ser independiente, deja de ser colonia, deja de estar sometido. Y eso es lo que grita el imperio, que una nación pequeña como Cuba, siendo uno de los pequeños países de pequeño territorio, su extensión territorial es aún menor que la de Nicaragua, aunque tiene más población, que se estaba liberando en el 59, rompiendo las cadenas del imperio yanqui.
apenas a unas pocas millas de las costas de los Estados Unidos. Un verdadero desafío. Para el imperio era una irritación bien grande. Se sentían irritados, rabiosos, que un país pequeño, con Fidel a la cabeza y Raúl, decidieran declararse Estado libre y luego Estado socialista. Es el derecho de Cuba, declararse Estado libre, Estado socialista, así como es derecho de cualquier país declararse Estado de cualquier tipo. Cada quien su modelo de acuerdo a sus características, de acuerdo a su historia. Y ahí empezó la batalla contra Cuba. El aislamiento contra Cuba. O sea, fueron momentos aquellos en que esa organización que ha sido y es instrumento de la política imperialista, la OEA, recibió la orden, es decir, los países latinoamericanos ahí representados en su gran mayoría recibieron la orden del gobierno yanqui, del imperio. ¿Quiénes recibieron la orden? El gobierno de Somoza. Porque Somoza sí era demócrata, porque se subordinaba a los yanquis, había sido puesto por los yanquis después de asesinar a Sandino. Entonces, Somoza votando ahí en la OEA por la expulsión de Cuba. Imagínense. Y así todas las dictaduras latinoamericanas, porque América Latina entonces estaba llena de dictaduras. Todas esas dictaduras, hijas de la maldición del imperio yanqui. El imperio yanqui es una maldición para la humanidad. El imperio yanqui es un hijo del demonio, de las cavernas, de la maldad. O sea, se ensaña en los pueblos del mundo y se ensaña en su propio pueblo, aún en la población blanca también se ensaña, no solamente en la población negra, no solamente en los inmigrantes, en los centroamericanos, latinoamericanos, caribeños, africanos que llegan a los Estados Unidos, sino que también en la población blanca nacida ahí mismo en los Estados Unidos, que es sometida a la discriminación económica, porque hay discriminación económica, hay tiranía económica en los Estados Unidos, hay dictadura económica en los Estados Unidos, hay dictadura y tiranía en el campo de la salud, en el campo de la educación. Nada de ese gratuito, todo debe ser pagado. De tal manera que no todos los jóvenes pueden graduarse allá en los Estados Unidos. Y los que llegan a graduarse, cuando se gradúan, ya van cargando con una enorme deuda que después tienen que ir pagando. ¿Y dónde queda entonces la gran riqueza que acumula ese país? Si es el país con mayor riqueza acumulada en el mundo, ¿dónde queda esa riqueza? Queda en las manos de los grandes capitalistas, de las grandes empresas, empresas militares, empresas comerciales, empresas de transporte, empresas de todo tipo, las grandes empresas que ejercen monopolio a nivel regional y buscan cómo ejercer monopolio a nivel global y que no permiten que otros países intenten competir con ellos en lo que llaman el libre mercado, porque el libre mercado no existe, es una mentira. No existe el libre mercado. Para ellos sí, libre mercado para hacer lo que les da la gana. Pero si aparece otro país desarrollándose
entonces hay que ir contra ese país. Hay que ir contra ese país. Y se van contra Rusia, y se van contra China, y se van contra Irán, y se van contra Turquía, y se van contra cualquier país que va creciendo económicamente. Países que quieren desarrollar la energía atómica con fines pacíficos, se van contra ellos también. Y ellos desarrollando la energía atómica con fines militares. Los yanquis no han parado de hacerlo, lo siguen haciendo. Y por otro lado le quieren exigir a países pequeños como la República Popular Democrática de Corea, le quieren exigir que se desarme del armamento nuclear que tiene. Es decir, para ellos solamente los poderosos pueden tener armamento nuclear. Pero si un país desarrollado, si un país en vías de desarrollo quiere tener armamento nuclear, se le vienen encima. Se le vienen encima. Porque bien de injusticia. Bien de injusticia. Es cierto que nosotros hemos declarado toda esta región como una zona de paz, lo que implica no desarrollar armamento atómico. Pero si vamos a ver en justicia, ¿con qué derecho y a cuenta de qué? Solamente los países desarrollados, los países ricos, tienen derecho de armarse con armas atómicas, que le dan el poder de amenazar a cualquier otro país que no tiene armas atómicas. Entonces se han impuesto leyes en el campo internacional donde de hecho se reconoce esa situación que es totalmente asimétrica. Porque si vamos a actuar con justicia, tanto derecho tiene un país desarrollado a buscar la energía atómica para fines pacíficos o para fines militares. Igual derecho tiene también un país en vías de desarrollo de buscar cómo desarrollar energía atómica para fines pacíficos y fines militares. Claro, ellos no quieren que los países en vías de desarrollo tengan armas atómicas, porque saben que si el país en vías de desarrollo tiene armas atómicas, entonces ya no es fácil tocarlo. Saben que si el país en vías de desarrollo no tiene armas atómicas, entonces van y lo invaden incluso. Aun cuando le signifique a ellos unos cuantos miles de muertos, van y lo invaden y lo ocupan. Pero si saben que ese país tiene armas atómicas, ahí sí la pienso. Más si ese país tiene armas atómicas que pueden caer en los Estados Unidos, entonces menos que lo toquen. Hablan cualquier barbaridad contra ese país. Se sienten ellos como los únicos dueños a tener el arma atómica y le niegan ese derecho a otras naciones y las amenazan simplemente por el hecho de estar desarrollando energía atómica para energía con fines pacíficos, que es el caso de Irán. Entonces dicen que no, que Irán después va a hacer armas atómicas. Bueno, y si quisiera hacerlas, ¿qué? ¿No está en su derecho Irán de hacer armas atómicas? ¿Quién dice? ¿Dónde están los 10 mandamientos diciendo que solamente los ricos pueden desarrollar armas atómicas? Y que hay que respetarle eso a los ricos, a los grandes capitales, a las potencias económicas, y que los pobres tienen prohibido desarrollar armas atómicas. Y entonces es la ley del más fuerte la que se impone, porque si yo tengo arma atómica, en cualquier momento me voy contra un país que no me quiere hacer caso y le pongo sanciones económicas, que son agresiones, y le pongo bloqueo, el caso de Cuba. O sea, esa es la realidad del mundo. Un mundo en el que no reina la democracia. Eso no es democracia. Que solamente unos tengan derecho al arma atómica y otros no. Eso no es democracia. Esa es tiranía, dictadura de los poderosos. Claro, lo ideal sería
que desaparezcan las armas atómicas. Y entonces el mundo estaría más tranquilo. Ya los países ya no se sentirían amenazados por el que tiene armas atómicas, que lo puede desbaratar. Ya no estaría esa amenaza. Ya no serían sometidos fácilmente a los chantajes de los países desarrollados. Entonces, eso sería lo ideal. Pero el imperio, sus voceros, se jactan hablando en nombre de la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia han practicado en el mundo occidental? La democracia de la ocupación de territorios en otros continentes que no les pertenecían a ellos. Y se mataban entre ellos las potencias para ver quién corría primero a ocupar un territorio en África, en Asia y luego en América. ¿Con qué derecho? ¿Quién dice que los principios democráticos hablan de que el más poderoso se pueda apoderar de las tierras que va encontrando por el camino, no importando que esté habitada, que haya población ahí, que tenga dueños, que porque están en la pobreza les da derecho a ellos a desalojarlos e incluso a asesinarlos? A eso llaman ellos democracia. Esa es la historia de ellos. Esa es la historia de ellos. La historia de haber convertido en un negocio el tráfico de seres humanos, el tráfico de esclavos. Un negocio. Los demócratas de la época, muy santos en su presentación, muy benditos en su presentación, organizando las caravanas de barcos para ir a África. Y ahí los mercaderes de esclavos concentraban en los calabozos hombres, mujeres, niños de todas las edades, todos encadenados a esperar que llegaran los compradores. ¿Quiénes eran los compradores? Los compradores lógicamente no eran africanos. Los compradores eran los de la Europa civilizada, los que van a comprar esa mercancía. Llegaban, entraban los compradores y los examinaban a esos seres humanos como que estaban examinando un animal para comprarlo. Los desnudaban, les miraban bien las condiciones físicas, les abrían la boca, les miraban cómo tenían la dentadura. O sea, como quien está comprando un animal. Bueno, y ya compraban, embarcaban de nuevo y salían los barcos para Europa. O sea, la Europa civilizada de la época, la Europa democrática de la época, la Europa que ya tenía parlamentos en muchos de sus países, y se podría decir que porque tenían parlamento eran los más democráticos del mundo. En ese parlamento habían aprobado el tráfico de esclavos. Y de Europa los esclavos pasaban también para estas regiones y para los Estados Unidos, donde la población europea que había ocupado Estados Unidos ya había acabado con la población originaria y necesitaban mano de obra para explotar esas tierras de las cuales ellos, como buenos demócratas, se habían adueñado. Los
actuales dueños de los Estados Unidos, y no es culpa de ella, lógicamente no los estamos culpando a ellos, son descendientes de los que asesinaron y robaron territorio norteamericano cuando llegaron en las primeras embarcaciones desde Inglaterra hacia los Estados Unidos. Y dijeron, estas tierras son mías. Y se acabó. En nombre del rey, en nombre de la reina. Como vinieron aquí a América, con la cruz y con la espada. Y dijeron, estas tierras son mías. Y se acabó. Esas tierras ni son de ellos, ni nunca han sido de ellos. Y la riqueza que han producido esas tierras es riqueza que le ha sido robada a los verdaderos dueños de esas tierras. Llegará el día en que los pueblos que pasan dificultades en países ricos y en países en vías de desarrollo van a lograr recuperar esas tierras. Van a lograr recuperar la riqueza. Van a lograr entonces distribuir esa riqueza. Van a lograr instalar de verdad la democracia. Se va a instalar de verdad la democracia en esos países. Va a llegar ese día. ¿Por qué? Ellos mucho hablan y eso se ha puesto ahora una muletilla aquí por estos países. Muchos hablan. Hay que cambiar de régimen, dicen, en Venezuela. Hay que cambiar de régimen en Cuba. Hay que cambiar de régimen en Nicaragua. Y es donde les va apareciendo la cosa. Hay que cambiar de régimen, dice. Cambiar de régimen significa quitar a las autoridades, quitarle el poder al pueblo e instalarse ellos con sus gobernadores a explotar al pueblo. Y en el mundo hay que cambiar de régimen, claro que sí. Nosotros compartimos que hay que cambiar de régimen, pero hay que cambiar de régimen capitalista. Porque el capitalismo salvaje, que es el que reina en esos países, el que tiene destrozada la humanidad, el responsable de la pobreza, del hambre que sufren los países en vías de desarrollo, el responsable de no aportar como deberían hacerlo en situaciones de crisis, como ahora con la pandemia. Vemos que ofrecen por aquí, ofrecen por allá, pero eso no es la solución. Que cambien de régimen. Estados Unidos tiene que cambiar de régimen. Los países europeos tienen que cambiar de régimen. Porque ahí están las dictaduras entronizadas desde siglos antepasados. Desde siglos antepasados. Y se nos podría decir, pero se logró poner fin a la esclavitud allá en Europa. Ya hace unos cuantos años. Pero ¿a qué obedeció? Obedeció a que las contradicciones que tenían los imperios, Francia, Inglaterra. Ahí estaba el tráfico de esclavos. Ahí estaban las empresas en Francia. En Francia se beneficiaba mucho de ese tráfico de esclavos por la posición que ocupaba en Europa. Pero también el tráfico de esclavos iba hacia Inglaterra. Y de Inglaterra se desplazaba hacia América. Y hubo gente consciente, luchadora, en los parlamentos, que luchaban para que se suspendiera el tráfico de esclavos. O sea, no se atrevían, no habían condiciones como para decir que desaparezca la esclavitud. No tenían la fuerza para hacerlo.
Entonces ellos decían que se suspende el tráfico de esclavos, por lo menos que no pasen por Inglaterra. Y se dio toda una batalla ahí en el Parlamento británico. Y claro, no pasaba. El planteamiento no pasaba. ¿Por qué? Porque los traficantes de esclavos, los comerciantes de esclavos, los que tenían los vínculos con los barcos que traficaban los esclavos, recibían dinero y entonces ya no aprobaban. ¿Qué fue lo que determinó finalmente que se suspendieran las operaciones? Que se le ocurrió a uno de los amigos de los que se oponían al tráfico de esclavos, se le ocurrió argumentar algo que era cierto. Y es que el mejor negocio lo hacía Francia. Francia enemiga de Inglaterra. Y empezaron a decir, bueno, si Francia se fortalece más, se viene sobre Inglaterra. Tenían una guerra y Francia se está fortaleciendo con el tráfico de esclavos. Por lo tanto, si queremos darle un golpe a la economía francesa, hay que cortar el tráfico de esclavos y va a afectar a las empresas francesas. O sea, no lo hicieron por humanismo, no lo hicieron por reconocer a seres humanos en los esclavos, simplemente lo hicieron por un cálculo económico, por un cálculo político, con un cálculo comercial. Y ese sistema que se autodenomina democrático y que sigue impuesto en el planeta, ese sistema es un régimen, ¿sí? Es el mismo régimen medieval reconvertido, modernizado en estos tiempos, pero es el mismo régimen. Por eso es que el mundo demanda de un cambio de régimen, de un cambio de sistema económico social, y para que se produzca ese cambio tendrá que desaparecer de una vez por todas el capitalismo salvaje. Y desapareciendo el capitalismo salvaje, estarán ahí las condiciones para que el mundo pueda vivir en paz y construir en paz. Por esos ideales luchó Carlos. Por esos ideales seguimos luchando. Y seguimos luchando en todos los campos. En todos los campos. Y estamos librando las batallas que tenemos que librar. Si la policía encuentra a alguien robándose una bicicleta o robándose un celular, la policía tiene que detenerlo, aunque sea una familia bien pobre. Porque por otro lado, los jóvenes que andan con celulares andan con el terror de que los asalten, porque en ocasiones no solamente los amenazan, sino que los matan para robarle el celular. Delito. Y según la ley, un delito. No queda más camino. Se puede encontrar una explicación sociológica, psicológica, de las causas de que este muchacho, muchos jóvenes, estén cayendo en el delito. Pero eso no da lugar a que la policía capture, mande a la fiscalía y mande luego al juez. Ese es un principio. Y ese principio va para todos. Aquí no es cuestión que porque el que tiene más, entonces a ese no lo puede tocar la fiscalía, no lo puede tocar la policía, no puede ir a los juzgados, no puede ir preso. ¿Por qué? Porque pertenece a la alta sociedad.
y que porque además de pertenecer a la alta sociedad, es agente, empleado de buena gana del imperio yanqui y conspira contra el país, contra Nicaragua, conspira. ¿Para qué? Para derrocar al gobierno. Y eso no es nuevo. Ya lo vimos en acción. Lo vimos en acción en el año 2018. Ahí lo vimos en acción. ¿Quién se va a olvidar cómo se juntaron y cómo destrozaron una política de entendimiento, de acuerdos que venía caminando bien? Simplemente por hacerle caso al yanqui de que había que provocar un cambio de régimen en Nicaragua y que había que traer la democracia a Nicaragua, es decir, traer a Nicaragua a los somocistas, a los procapitalistas, a los sirvientes de los yanquis, a los peleles. Entonces, sencillamente, lo que provoca asombro en algunos es que de repente la policía, la fiscalía han encontrado una red. Esa red que se venía denunciando hace rato, que conspiró, venía conspirando ya sobre el tema de la seguridad social, que conspiró cuando el incendio allá en la costa del Caribe de Nicaragua, que conspiró y se lanzó a cometer los crímenes más brutales que se han cometido en los últimos tiempos aquí en Nicaragua, en abril del 2018. Eso lo vivimos, lo vivimos. Pero además exigían que la policía se quedara en sus cuarteles. Para ellos andar matando, destrozando, quemando, destruyendo escuelas como símbolo de este régimen bueno, destruyendo puestos de salud, porque símbolo de este régimen bueno. Había que destruir todo símbolo del régimen bueno, que le da reconocimiento al pueblo del trabajo que venimos haciendo. Entonces, los investigadores tenían que continuar investigando cómo llegaban esos fondos, de dónde venían esos fondos, cómo se trasegaban esos fondos. Y Nicaragua es parte de un organismo internacional que tiene que ver con el lavado de dinero. Y estamos obligados a perseguirlo. Bueno, y se ha ido encontrando la red. Y la red tiene nombres y apellidos, nombres de organismos no gubernamentales, nombres de personas connotadas, que sirven de cobertura. ¿Para qué? Para meter los recursos. Y si se les complicaba meter los recursos aquí en Nicaragua, entonces abrir otras oficinas en otro país, países cercanos, aquí en Centroamérica, en Costa Rica, en otros países. O sea, ahí van saliendo las pruebas, las evidencias. Y ahí están gritando. Los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, que cómo es posible que estén presos, que cómo es posible que estén procesados. Y lanzando campañas en contra de Nicaragua, campañas tras campañas, y algunos países atreviéndose a atacar a Nicaragua cuando tienen el techo totalmente de vidrio, pero no solamente el techo, también el piso lo tienen de vidrio. Son países que están en la mayor descomposición que podamos conocer. Nosotros somos respetuosos, no nos metemos con ningún país,
a estar criticando, opinando si está bien, si está malo lo que están haciendo. Pero a ellos los utilizan ¿para qué? Para lanzarse contra Nicaragua y pedir más sanciones. Ahí están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui, rogando sanciones ante el imperio yanqui. Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua. Nicaragua ha pasado momentos mucho más difíciles, mucho más duros, como los que pasó Sandino. Como los que pasamos con Carlos a la cabeza durante el periodo de lucha contra la dictadura de Somoza. Esos eran tiempos duros, difíciles. Eran tiempos de dolor y de muerte, pero luchando por la vida, lógicamente. Y tiempos difíciles después del triunfo de la revolución, donde se puso al descubierto ahí lo que yo les decía, que los yanquis lo que querían era mantener a Somoza. Entonces, como llegamos nosotros, dijimos aquí vamos a hacer lo que mandan los nicaragüenses, lo que decían los nicaragüenses, entonces no les gustó. Se sentían mejor con el régimen de Somoza, que para ellos era un régimen democrático. El mismo régimen que lo llamaron a votar para que saliera Cuba de la OEA. El mismo régimen que ocuparon los yanquis para entrenar aquí en Nicaragua, en la costa del Caribe, mercenarios para invadir Cuba, en aquella famosa embestida que hicieron, que fue derrotada rápidamente por el pueblo cubano encabezado por Fidel. Entonces, triunfa la revolución. Entonces, eso les resultó a ellos inaceptable. Y vino la otra guerra. La otra guerra. Una guerra dolorosa, con miles de muertos, miles de heridos, miles de mutilados, mucha destrucción de la economía. ¡Cuánto dolor! Y el pueblo luchando en esas condiciones. Y el pueblo no se rendía. Y el pueblo no se rindió. Y así fuimos avanzando hasta cumplir con las metas que teníamos. Y las metas pasaban por dos elecciones, las elecciones del 84 y después las elecciones del 90, respetando los resultados. Eso sí, respetando los resultados. Pero, ya habiendo conquistado el derecho de seguir batallando para retomar el poder, retomar el gobierno. Ellos pensaban que ya nos habían liquidado, que ya se había logrado el cambio de régimen en Nicaragua con la salida del gobierno del Frente Sandinista en 1990. Sí, están contentos, eufóricos. Los funcionarios yanquis entraban y salían de las oficinas del gobierno, dándole órdenes a los ministros. Tenían entradas especiales ellos para entrar y salir de las oficinas del gobierno, buscando cómo recuperar propiedades, robarse propiedades de las que había entregado el gobierno revolucionario a los campesinos, a las familias, viviendas, tierras, etc. Bueno, y ahí ellos, sintiéndose que ya estaban en democracia. Y así lo decían, estamos en democracia. ¿Y qué significa estamos en democracia? Que se viene hundiendo el servicio de salud que habíamos logrado mantener nosotros en medio de la guerra. Se vino privatizando la salud, la educación, el desarrollo para ir cubriendo el país de energía eléctrica se estancó y empezaron a hacer sus trampas, a privatizar a cambio de grandes
de grandes coimas, millones de millones en coimas, privatizando servicios básicos del país, del pueblo. Bueno, hicieron todo lo que quisieron durante esos años, desde el año 1990. Luego vino el otro gobierno neoliberal, continuó haciendo lo mismo y más. Y luego vino el otro gobierno neoliberal que siguió haciendo y más. Y el analfabetismo creciendo en nuestro país, creciendo el analfabetismo. Y el hambre, la miseria reproduciéndose. ¿Qué programas de vivienda habían en esos periodos? ¿Qué programas de salud? ¿Qué programas de educación para llevarlo a la gente del campo, a la gente pobre? ¿No? Todo era para los ricos. Y luego, con la fuerza del pueblo, con la fe puesta en Dios, en nuestros héroes y mártires, retornamos al gobierno en el 2007. Retornamos. Cuando creían que estábamos ya extinguidos, retornamos al gobierno. Y ahí fue que nuevamente empezó la campaña en contra de nuestro gobierno. Inmediatamente empezó la campaña. Que una barbaridad, que habíamos logrado ganar nosotros las elecciones, y que no éramos demócratas, y empezó la campaña, y empezaron las llamadas sanciones. Desde entonces, fíjense, y empezaron a organizarse grupos paramilitares asesinando campesinos en las montañas. Y luego esto vino incrementándose con todos los fondos que ellos empezaron a meter aquí en Nicaragua. Metieron millones de millones. Y vamos a ver cuando las autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial, den los resultados de estas investigaciones. ¿Cuántos millones entraron para la muerte? Para sembrar la muerte y también para que se quedaran con buena parte de esos millones esta gente. Ahí va saliendo. Por lo tanto, que no vengan con el cuento de que son candidatos. Aquí no hay ningún candidato todavía inscrito. No hay ningún candidato. No ha llegado el tiempo para que se hagan las inscripciones de los candidatos. Ni siquiera ellos tenían un solo candidato, recordemos bien. Aun cuando los reunían en la embajada, y en la embajada para obligarlos a unirse. Sí, la embajada aquí metida de lleno. La embajada yanqui en primer lugar y otras embajadas metidas de lleno. Reuniéndolos para que se unieran. Imposible que se unieran. Y pasaba el tiempo, imposible que se unieran. Entonces, ¿a cuenta de qué están hablando tranquilamente en los medios de comunicación global de la derecha que están detenidos tantos candidatos o tantos precandidatos? Sí, no eran ni precandidatos de su propio grupo, mucho menos que fuesen precandidatos ya de una unidad que nunca existió. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. Y que dejen de estar con ese absurdo de que nos mandan a decir que los pongamos libres. Les vamos a pedir nosotros a otro país
Le vamos a pedir a los Estados Unidos que ponga libre a los 400 norteamericanos que tiene presos, que quedaron después de los que llegaron a asaltar el Congreso de los Estados Unidos. Ahí los tienen presos, los están investigando, los están juzgando. Son más de 400 ahí. Y aquí están pegando gritos por 20. Allá son 400. ¿Ah? Y le podemos decir a ellos, bueno, suelten a esos 400, pues. Suelten a los 400. ¿Sí? Y podríamos decirle a los europeos, suelten a los centenares de presos que tienen ahí por razones migratorias, a los que tienen presos por razones políticas, porque hay presos políticos en Europa, por el tema de las nacionalidades. Apenas hoy se estaban indultando a las altas autoridades de la región catalana. Los han tenido presos un montón de tiempo. Yo no he visto a nadie, a ninguna autoridad, ni política, ni religiosa, ni de ningún país, pidiéndole a España que ponga en libertad a esas autoridades que se les metió presa simplemente por haber organizado ellos en su territorio, con sus recursos, un referéndum para que el pueblo decidiera si Cataluña se declaraba un Estado independiente, sí o no. Entonces, por ese hecho, fíjense, por ese hecho, no andaban volando balas, no andaban quemando a nadie, no andaban destruyendo centros de salud ni escuelas, pero por ese hecho los metieron presos a las altas autoridades, al presidente. Otros tuvieron que ir hasta Bruselas a protegerse, otros quedaron presos, la mayoría quedaron presos y han pasado un buen tiempo presos. Y lo que ha costado ahorita que liberen a una buena parte de ellos, pero hay más detenidos ahí en Europa, cantidad de detenidos. Nosotros no nos metemos, o nos vamos a meter aquí en América Latina a andar diciéndole a gobiernos latinoamericanos, ve, pongan en libertad, hombre, a esa gente que tiene empresas, qué barbaridad. Ah, qué barbaridad, toda la gente que capturaron en tal lugar, porque son miles los capturados todos los días. Y también son miles los muertos todos los días en países latinoamericanos. Miles, miles. Y mueren en Colombia, mueren jóvenes, mueren promotores de la salud, promotores del medio ambiente, defensores de la naturaleza. Los asesinan todos los días, todos los días. Y así vamos recorriendo América Latina, nos vamos a encontrar miles de muertos, miles de muertos. Por eso decimos con toda firmeza, con toda seguridad, y esto lo puede comprobar quien visita nuestro país, que Nicaragua es el país más seguro de toda esta región. Hay más seguridad, más estabilidad en toda esta región. De tal manera que se olviden esto, que en Nicaragua no hay justicia. Ellos sí pueden hacer lo que les da la gana. Pueden hacer lo que les da la gana. ¿En cuántos países aquí? A última hora, candidatos a la presidencia que están marcando bien alto, ya inscritos como candidatos. Recuerdo la candidata a la presidencia allá en Guatemala, compañera del presidente Álvaro Colón, que estaba de candidata a la presidencia y estaba marcando muy alto, en primer lugar, y ya estaban por empezar, ya estaban a días de las votaciones. En ese momento, abajo. ¿Qué pasó? Nada. Y otros países en donde hacen elecciones y se va el fluido eléctrico durante 3 días, 4 días, 5 días, el alboroto.
y no pasó nada. Después dice la OEA que todo muy bien. Pero cuando la OEA quiere hacer daño, hace lo que hizo en Bolivia, provocando un golpe de Estado contra nuestro hermano Evo Morales. O le van dando larga a una definición que está clara en el Perú. Ahí está claro quién es el ganador. Es el maestro, el compañero maestro, el ganador. Pero ahí no admiten, no quieren. Y lo han dicho con toda claridad. Los gobiernos de derecha, los yanquis, que no quieren, no lo quieren. Pero bueno, ahí tendrá que poner el punto final, la victoria del maestro. Un maestro será el presidente del Perú, si Dios quiere. Estas son las luchas que estamos librando, queridos hermanos, y que seguiremos librando. Y tengan la seguridad que en todo esto que estamos haciendo, que lo estamos haciendo conforme a las leyes, conforme a lo que son las normas institucionales que tenemos establecidos, los códigos que tenemos establecidos, de investigar, enjuiciar y procesar a los que han cometido delitos contra la patria, a los que han lavado dinero. Igual que cuando se juzga a un narcotraficante, igual. No hay un paso atrás, no habrá ni un paso atrás, solo hacia adelante y hacia adelante con nuestro hermano Carlos Fonseca, comandante eterno. ¡Que viva el comandante Carlos! ¡Viva! ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Viva! ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! ¡Patria libre! ¡O morir!